Nos estamos matando. Mi nombre es Laura Naranjo Duque, yo soy abogada egresada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho Administrativo y actualmente soy personera municipal en un municipio del norte antioqueño llamado San José de la Montaña. Un poquito lejitos de la ciudad de Medellín, de la urbe, pero un municipio muy lindo, muy rico en muchas cosas. Yo considero que ustedes me invitaron a esta entrevista, a esta charla, que yo veo que más que una entrevista es como una charla y un diálogo y me parece súper interesante porque nosotros desde acá, pues, como personería municipal, nosotros velamos por la garantía, la protección y la promulgación de los derechos de todas las personas, pero principalmente de los derechos de los menores, de los niños, niñas y adolescentes. Lau, ¿cuál es el rango de edades para niños, niñas y adolescentes? Que niños, niñas y adolescentes, adolescentes hasta los 18 y ya luego juventudes o jóvenes hasta los 28, listo. Listo. Estas juventudes o estos jóvenes ya no son sujetos de la ley 1098 de 2006, porque la ley 1098 de 2006, o sea, el Código de Infancia y Adolescencia, es exclusivo para Hasta los niños, niñas y 18. adolescentes, listo. ¿Cuál es el contexto de San José de la Montaña respecto a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo se ve eso en general? Nuestra ventaja y la ventaja más grande que tenemos es que nosotros somos un municipio pequeño. Uh-huh. Somos aproximadamente 3.400 habitantes en el municipio y dentro del municipio no se ven muchas problemáticas sociales en virtud precisamente de que somos una población pequeña, ¿cierto? Y de que estamos alejados, un poquito alejados de los municipios donde sí hay mucha problemática social. Entonces acá no tenemos un reporte alto de casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, ni tampoco un reporte pues muy alto de maltrato a los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, claro que se presentan, como en todas partes, se presentan algunos casos, pero son casos que por lo general son aislados y son muy contados, ¿cierto? Todo eso es con base precisamente en esa poca población que tenemos, en el contexto cultural y social que hay acá en el municipio, porque al ser un municipio tan pequeño y tan urbano, porque acá no tenemos muchas veredas, no existe como tanto riesgo de vulneración de los derechos. Listo. ¿Y cuáles son esos casos más frecuentes? Y no importa si tienes el contexto en general de Antioquia o solamente de San José de la Montaña. Bueno, tengo los de aquí de San José de la Montaña, que es de donde, pues que es donde más nos hemos enfocado nosotros acá desde la personería, ¿cierto? ¿Cuál? Yo diría que el principal, y es lamentable, pero es el principal, es la inasistencia alimentaria. Es una vulneración de derechos a los menores que se presenta muchísimo acá en el municipio, porque muchas veces hay mucha, llamémoslo, irresponsabilidad de los padres en cuanto, no solamente me refiero a hombres, sino Ujú. también me refiero a madres, en cuanto a la alimentación pues de los menores, ¿cierto? Entonces ahí hay una problemática que se ve mucho en este municipio lamentablemente y sé que en otros se verán en contextos muchísimo más grandes, pero digamos que ese es como el principal. ¿Cuáles otros te podría nombrar? Te podría nombrar el maltrato intrafamiliar, que también es una vulneración que se da mucho en este municipio, no a gran escala, pero sí es mucho teniendo en cuenta nuestro contexto, nuestro número de habitantes eh, y como la idiosincrasia y la cultura municipal. Y por otro lado, de pronto, el abuso sexual con niños, niñas y adolescentes. Es también otro de los delitos que se presentan muchísimo acá dentro del municipio. Cuando yo digo muchísimo, me refiero para el contexto de San José, ¿cierto? Porque Sí. si nos ponemos a compararlos con otros municipios como Medellín, nos ponemos a compararlo con otros municipios como, yo qué sé, uno cercano como Yarumal, obviamente no estamos a la par con ellos, no vamos a estar a la par con ellos nunca, porque nuestro municipio es mucho más pequeño, entonces no hay forma de que digamos pues que es muchísimo, y porque nosotros también tenemos esa percepción como de seguridad y de cultura acá en el municipio que no permite que eso sea a gran escala, pero en el Sí. contexto de San José de la Montaña, esos son los que más se presentan. La asistencia alimentaria es específicamente como la falta de pagos para la alimentación de los menores o tiene que ver también
con que no los alimenten, pues. No, mira, la inasistencia alimentaria es un delito que cometen las personas que tienen una obligación de alimentar a alguien, en este caso a un menor, o cuando Sí, es a un adulto mayor, a un adulto mayor, pero sí. hablando de niños, niñas y adolescentes, en este caso al menor, ¿cierto? Entonces, por Ujú. ejemplo, yo tuve un conflicto con mi pareja, ¿cierto? Y él dice, no, yo me voy a ir porque yo ya no me entiendo más con Laura, no me entiendo más con ella, no nos entendemos, entonces simple y sencillamente separémonos. Y tenemos un hijo. ¿Qué se supone? Que hay una corresponsabilidad y de cuidado de parte de los padres, tanto mía como Sí. del papá. Entonces, hemos tomado la determinación de que vamos a celebrar una audiencia de conciliación, que esas audiencias de conciliaciones en materia de alimentos se celebran en las comisarías de familia. Celebramos esa conciliación y estipulamos una cuota que él le va a dar al menor. Sí. Una cuota de alimentos, de vestuario y unas visitas, un régimen de visitas, ¿cierto? Ujú. Independientemente de lo que sea la cuota, en el momento en el que esa persona que está obligada a través de esa conciliación, de esa acta, porque es un acta que se levanta, cuando esa persona incumple, surge lo que se conoce como el delito de inasistencia alimentaria, o sea, que no está cumpliendo una obligación que está estipulada en un documento, que es un documento que es una obligación para las partes y que le está diciendo usted a su hijo Pepito Pérez debe pasarle una cuota alimentaria de 200.000 pesos, supongamos, Sí. ¿cierto? Y no lo hace. Entonces es ahí cuando surge ese delito de inasistencia alimentaria. Eso se presenta mucho porque muchas veces la gente o no quiere pagar o no tiene los recursos económicos para pagarla o se atrasan las cuotas porque pasó cierta circunstancia por lo de la pandemia, mira, me quedé sin trabajo o simple y sencillamente soy una persona irresponsable y no voy a pagar esa cuota, ¿cierto? Digo, Sí. no, yo no voy a pagar eso más y creo que no me va a pasar nada. Y lo que no saben es que es un delito y que se llama inasistencia alimentaria. Así Listo. surge ese delito y ese es el contexto en el que se puede presentar. Ok. Y el caso de maltrato familiar, intrafamiliar y abuso sexual, ¿cómo cuáles son las mayores razones por las que eso se presenta? El maltrato intrafamiliar se presenta muchísimo obviamente se presenta en el contexto de la familia, ¿cierto? Sí. Y en muchas circunstancias, y lo que uno ve es que se presenta no solamente de los padres o de los abuelos hacia los niños, niñas y adolescentes, sino que muchas veces es de los niños, niñas y adolescentes hacia los padres o hacia los abuelitos, ¿cierto? Ujú. Entonces se da en el contexto de la familia y digamos que el principal ejemplo y el principal caso es la mamá o el papá que golpea en reiteradas ocasiones al menor, que lo maltrata tanto física como verbalmente. No solamente son golpes, pues valga la pena aclarar eso, no solamente son golpes, sino que también existe el maltrato psicológico, donde yo constantemente le estoy diciendo a mi hijo, tú no eres bueno para esto, tú siempre sacas malas notas, no vas a servir para nada, por ejemplo, eres un bruto, ignorante, ¿cierto? Donde me paso a diciéndoles cosas peyorativas que luego van a ser un problema para ellos y que les va a generar un daño psicológico y que les va a generar como truncar mucho ese desarrollo armónico que ellos deben de tener. Eso en cuanto a lo psicológico. Y en cuanto a Ujú. lo físico, pues ya ustedes sabrán, maltrato físico que se puede presentar, que unas pelas súper fuertes, que golpizas con objetos, entre otros, o sea, es ese momento en el que los padres o los abuelitos, cuando nos encargamos de los niños, niñas y adolescentes, no sabemos cómo, cómo reprenderlos, no sabemos que golpearlos ya no se puede, ya Ujú. no podemos golpear a los niños. Entonces no sabemos, no, y muchas veces muchos padres de familia se acercan donde uno y le dicen, personera, lo que pasa es que yo no sabía, ¿cómo así? Es que yo no sabía que yo no le podía pegar a mi hijo. Si ese niño, si Carlitos está perdiendo séptimo y va súper mal en la clase y lo único que hace es distraer a los demás compañeros y eso, entonces yo qué hice, le di 5 correazos y ya, yo no sabía que eso no se podía. Entonces es ahí cuando hablamos ya de la pedagogía y de que no es posible, no se puede. Entonces es ahí cuando se presentan los casos de maltrato intrafamiliar. Y ya por último, los casos de abuso sexual que me preguntaste también por Sí. esos, pues esos sí que son ya del día a día, pues y que los conocemos nosotros en múltiples contextos. Acá en San José de la Montaña no se dan mucho, pero se dan.
muchas veces son por familiares, por mismos familiares de los menores, ¿cierto? De los Sí, niños, niñas y adolescentes, porque los que debemos de proteger a los niños, que en primera instancia seríamos, digamos, la familia, ¿cierto? La familia, papá, mamá, núcleo familiar, a veces nos confiamos de que los tíos o de que el papá o de que el primo, como son familiares, depositamos como nuestra confianza en eso y decimos, no, dejémosla, dejemos a la niña o dejemos al niño que se quede con ellas porque yo tengo que ir a trabajar, yo como mamá tengo que ir a trabajar, entonces dejémoslo allí y resulta que no sabemos que allí están pasando una serie de cosas que le están vulnerando sus derechos, donde hay tocamientos o donde hay en sí accesos, ¿cierto? A esos menores y nosotros nos confiamos en que como son nuestros familiares, eso no va a pasar. sí. Entonces, por lo general, acá sucede con el mismo núcleo familiar, ya sea cercano o un poquitico más lejano. Y eso se ve en muchas partes, pero bueno, la ventaja es que nosotros acá, como te repetía y como te decía Laura, acá en San José, esta vulneración de derechos es mínima, es menor Ok, a sí. comparación de lo que se ve en todos los demás municipios. Sí, tengo una pregunta que hemos tenido mucho entre nosotros como equipo y es que estos temas de abuso intrafamiliar, abuso sexual, son temas que al ser, o sea, al estar vinculados con menores de edad, cuesta mucho conversarlos y cuesta mucho hablarlos y cuesta mucho reconocer que pasan. ¿Por qué crees que se da eso? ¿Cómo se debería evitar o qué tan seguido, qué tan frecuente se debería hablar? ¿Cómo es posible que los papás no sepan que hace ya varios años salió esa ley que no se le puede pegar a los niños? Pero no sé, al ser menores de edad y como al tratar también de protegerlos a veces en medios de comunicación o en cuentas como la nuestra, se evita hablar de los menores como para no vulnerarlos, digamos, de nuevo. Entonces, Revictimizarlos. exacto. Entonces, ¿cómo, cuál es tu opinión sobre eso y cómo se debería tratar? ¿Cómo hacen, digamos, ustedes? Listo, ya sí estamos hablando como de cómo se debe actuar para hacer como efectiva esa protección o cómo garantizar esa protección de sus derechos y que no se vean vulnerados. Te voy a decir que existen varias medidas, ¿cierto? Ya desde el ámbito jurídico y administrativo. Hay que tener algo súper importante que es, digamos, lo principal, y es que los menores de edad, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional. Y tú me dirás, Laura, ¿qué es eso? ¿Cómo así que sujetos de especial protección constitucional? Te cuento que los niños, niñas y adolescentes tienen una prevalencia de derechos y tienen un interés superior, y que ese interés superior está dado tanto por la Constitución y la ley. Entonces ahí tenemos que en el artículo 44 constitucional nos habla precisamente de eso, de que los derechos de los menores priman por sobre los derechos de todos los demás, ¿cierto? Entonces, esos derechos de los niños siempre van a estar antes que los derechos de cualquiera, ¿cierto? Entonces no podemos supeditarlos a nada. De igual, ahí te estoy hablando de la Constitución Política de Colombia. Y por otro lado tenemos la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Yo diría que esas son nuestras dos normas, llamémoslo así, ¿cierto? Nuestra normatividad guía con relación a todos los temas de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en esta Ley 1098 de 2006, tenemos en el artículo octavo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa interés superior? Significa que el niño, niña y adolescente se le deben de garantizar los derechos y la satisfacción integral y simultánea de los mismos, que son universales y prevalentes por parte de la familia, la sociedad y el Estado, ¿cierto? Entonces, entre todos nosotros tenemos una corresponsabilidad de proteger esos derechos, que son derechos superiores y prevalentes. Listo. Partiendo desde ahí y partiendo desde esa normativa, ya te puedo responder cuáles Ujú. son como los mecanismos o qué se debe actuar para protegerlos o cuáles son los elementos pedagógicos, etcétera. Te voy a decir que inicialmente, para hacer efectiva esa protección, debemos de garantizarlos, restablecerlos y hay unos procedimientos. Entonces, cuando te hablo de la garantía, te estoy hablando de que la familia, la sociedad y el Estado
deben garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y restablecerlos cuando estos hayan sido vulnerados. Cuando te hablo del restablecimiento de derechos, me refiero a devolverle los derechos a ese niño, niña y adolescente al cual le fueron vulnerados los mismos, ¿cierto? Como restablecérselos, como devolverlo al estado inicial, como hacer de cuenta, no, vamos a hacer todo lo posible, nosotros desde acá como Estado y como familia y como sociedad, para restablecer esos derechos de ese menor al cual le fueron vulnerados los mismos, ¿cierto? Entonces, ese es el mecanismo de restablecimiento de derechos. ¿Cuáles son algunas medidas para hacer ese restablecimiento de derechos? Ejemplo, supongamos que la vulneración fue un caso de violencia intrafamiliar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Y quién? Y te voy a decir quién es la encargada principalmente de hacer esto, que es la comisaría de familia. ¿Qué puede hacer ella? Ella puede hacer una amonestación a los padres de familia o responsables con asistencia obligatoria a un curso pedagógico a cargo de la personería municipal, ¿cierto? Entonces nosotros le hacemos un curso pedagógico a los padres acerca del buen trato dentro de la familia, acerca de las buenas prácticas para reprender a los menores, ¿cierto? Acerca de lo que se puede y lo que no se puede hacer cuando vamos a reprender a un menor o cuando vamos a castigarlo, pues. Eso sería uno, por ejemplo. Otro, cuando la vulneración es más grave, ejemplo, un abuso sexual, que lo estábamos hablando ahorita, Laura, ¿qué se puede hacer y qué puede hacer la comisaría de familia dentro de ese proceso de restablecimiento de derechos? Ella puede retirar inmediatamente al niño, niña o adolescente de la situación que le está haciendo, que le está poniendo pues en riesgo o vulnerando los derechos. Y la puede ubicar dentro de un programa de atención especializado para restablecer esos derechos vulnerados. Esos programas por lo general los lidera el ICBF, ¿cierto? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Defensorías de Familia. Ellos lideran esos programas y lo que hacen es que el niño lo retiran de ese entorno vulnerador de derechos y lo llevan a estar un tiempo, por lo general este proceso de restablecimiento de derechos dura 6 meses, con la finalidad de ¿qué? De restablecerle los derechos. Va a tener acompañamiento de un equipo interdisciplinario de psicólogo, trabajador social, nutricionista, un médico, entre otros profesionales, entre otras personas de ese grupo interdisciplinario que van a hacerle un acompañamiento al menor. Van a hacerle un acompañamiento al menor, van a ayudarlo psicológicamente, van a ayudarlo nutricionalmente, van a acompañarlo, van a escucharlo, ¿cierto? Y van a tratar de que esa vulneración, ya sea ese abuso sexual, ya sea esa violencia intrafamiliar a la que fue sometido, ya sea esa inasistencia alimentaria a la que fue sometida, se mitigue, ¿cierto? Se mitigue y se pueda alcanzar el restablecimiento de sus derechos. Y ya por último, que ese sería como el procedimiento administrativo, ya por último ya es el procedimiento judicial. ¿En qué consiste ese procedimiento judicial? Ese procedimiento judicial lo realiza un juez de familia de cada jurisdicción, ¿cierto? Ese juez de familia tiene la posibilidad de tomar medidas, y son medidas que son obligatorias, de carácter obligatorio, para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ese proceso se da por lo general después de que pasaron los 6 meses del proceso de restablecimiento de derechos. Supongamos, pasaron los 6 meses del proceso de restablecimiento de derechos de una menor que lamentablemente fue abusada sexualmente. Ella no se lograron restablecer sus derechos, porque la niña, supongamos, continúa con comportamientos extraños en cuanto a lo psicológico, continúa recordando todo el tiempo a su victimario, continúa tratando de hacerse cutting o autolesiones por esa situación que le provocó ese acto, esa vulneración de ese derecho. Entonces ya viene el juez de familia a garantizar sus derechos con otras medidas, con medidas que ellos mismos como jueces y desde la jurisdicción de familia toman, ¿cierto? Entonces ellos resuelven ese restablecimiento de los derechos cuando ya la comisaría de familia o el defensor de familia ha perdido su competencia, ya son ellos los encargados. Eso sería como el procedimiento para atender pues esa vulneración de esos derechos, o eso es el qué se debe hacer, o cómo se debe actuar, o cómo actúa el Estado para
restablecer los derechos. Sí, me queda súper claro que hay como una ruta muy, como muy fija y creo que cualquier ciudadano podría acceder, no sé, a esa información y actuar con ayuda del Estado. ¿Y tú cómo crees que además deban tratarse de esos temas para que sean más visibles y no queden, digamos, tanto en ese proceso, sino que se pueda conversar más en medios de comunicación, como te comentaba, o que nosotros a veces sí hemos tenido como varias conversaciones con personas de la oficina, como, uy, no, pero ¿cómo así que van a hablar de casos de niños? Pero es que si no hablamos de casos de niños, ¿quién habla de los casos de los niños? Entonces, ¿cómo crees tú, cuál crees que es la forma correcta en que los demás ciudadanos que sepan de casos puedan hablar del tema sin que se transgreda como alguna barrera de protección, digamos, de los menores de edad, porque pues esos casos no, pues no deberían ser conocidos pues a los públicos, aunque tenemos el caso de Sara Galván y Juliana Zamboni, que pues son niñas que como que nos recuerdan que esas cosas pasan y que es necesario hablar de ello, pero no siempre se puede hacer de la mejor forma. Con relación a esa respuesta, te voy a dar como tanto la opinión jurídica como mi opinión personal, Ajá, ¿cierto? La opinión jurídica es que cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, al ser menores de edad, es más complejo. ¿Por qué? Porque como ellos tienen prevalencia de derechos, a ellos se sí, le deben de proteger todos los derechos. Y entre esos derechos está un derecho fundamental que es súper importante y consagrado en la Constitución política, que es el derecho a la intimidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con ellos? Inclusive, es tan importante ese derecho y es tanta la protección y la garantía que tienen los menores que dentro de las audiencias, ya sean penales o las audiencias con los defensores de familia, dentro de las audiencias donde está involucrado un menor de edad, no se puede identificar al menor de edad con su nombre. ¿Qué debe de hacerse? Se debe identificar con unas siglas específicas. ok, Ejemplo, yo soy menor de edad, Laura Naranjo Duque, vamos a decirle la menor LND. ¿Por qué? Porque como con los menores estamos hablando del interés superior, ¿cierto? Que fue lo primero que les expliqué, que sí, estamos hablando de que los derechos de ellos prevalecen por sobre los derechos de los demás, entonces con ellos hay que tener un especial trato, un trato súper especial, así como con los adultos mayores, porque son población vulnerable. En últimas, un menor que es población vulnerable. Entonces, ¿qué pasa? Que no en cualquier contexto podemos hablar de vulneración de derechos de menores contando casos específicos. Ejemplo, lo que sucedió con esta niña Sara Galván, con sí. esta menor Sara Galván y con Juliana Zamboni, que fueron dos casos tan resonados en Colombia y que continúan siendo casos, como tú lo llamas así, prácticamente hitos en materia de vulneración de derechos, lamentablemente. ¿Qué pasa con esos casos? Que como se vuelven de relevancia nacional, y con autorización de los padres, pues en el caso de Sara Galván no sé con autorización, pues porque los padres están ahí como presuntamente inmersos en esa Sí, situación de vulneración de derechos, pero en el caso de Juliana Zamboni, con autorización de los padres se dan a conocer todas estas situaciones, ¿cierto? Y se dan a conocer todos estos casos poniéndole un nombre e inclusive mostrando una fotografía, porque sí, no en cualquier contexto tampoco se puede mostrar una fotografía. Es más, cuando un menor va a declarar dentro de un proceso judicial, por ejemplo, también volvemos al contexto de un proceso judicial, él debe de tener el acompañamiento sí o sí de la comisaría de familia, acompañado por comisaria de familia allá al ladito, sentadita acá la comisaria o comisario del municipio, acompañándolo durante ese proceso. Porque lo importante, como tú dices, es nunca revictimizarlos, primero, y segundo, nunca vulnerar ningún derecho. Si ellos ya tienen derechos vulnerados, no vamos a vulnerar más. Entonces, ¿yo qué recomendación daría para estos casos donde queremos, como ustedes me dicen, hacer más visible toda esta situación, que la gente reconozca que se está presentando y que se está dando? ¿Qué podemos hacer? Hacer o las entrevistas anónimas o cambiar los nombres o como tú me decías al principio de la entrevista, las historias de personitas, de niños, niñas y adolescentes que son como imaginarios, pero que sabemos que es una historia real, ¿cierto? sí. Que sabemos que es una historia real, pero que es así. ¿Qué otra cosa podemos hacer también? Con autorización de los padres, que son los representantes legales del menor,
que son los que tienen la patria potestad del menor, solicitarles la autorización para que ellos puedan intervenir en algún asunto pues de vulneración de derechos. Pero no en todos los casos va a estar bien que ellos lo hagan, porque como ellos son personas más vulnerables, ¿cierto? Entonces podríamos llegar a caer en una revictimización. Es como que a mí me digan, yo fui, supongamos, caso hipotético, fui violada, y que me digan, accedida pues carnalmente, y que me digan, no, Laura, es que te llamamos como personera para que vayas y hables en la alcaldía municipal o para que vayas y hables con las víctimas acerca de tu violación, ¿cierto? De lo que te pasó. Yo podría decir no, no. ¿Por qué? Porque me siento revictimizada, porque eso para mí es muy difícil recordarlo, porque eso para mí es muy difícil transmitirlo, porque no lo quiero hablar. Entonces ahí juega algo muy importante y es el derecho a la intimidad, que Sí. tenemos todos, ¿cierto? El derecho a la intimidad. En mi caso sería solo el derecho a la intimidad, ¿cierto? Pero en el caso de los menores no solamente sería el derecho a la intimidad, sino el interés superior del menor, la prevalencia de los derechos del menor y la protección especial que tienen ellos. Entonces resulta siendo un tema muy complejo y resulta siendo un tema que ustedes deben de abordar con mucho cuidado, ¿cierto? Con mucho cuidado, pidiendo las autorizaciones que sean necesarias, viendo que el tema del que se va a hablar no sea un tema muy, llamémoslo muy fuerte en cuanto a vulneración de derechos, que eso pueda llegar a revictimizar al menor o ponerlo en una situación, en una circunstancia que le amenace sus derechos nuevamente. Entonces es por eso. Pero sí, mi recomendación, bueno, otra cosa, que eso muchas veces lo pueden abordar más fácilmente los psicólogos. En las Ok. comisarías de familia hay algo que se conoce como el equipo interdisciplinario de la comisaría de familia, donde están psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas. No todas las comisarías de familia tienen esta cantidad de personitas ahí colaborándoles, pero la gran mayoría tiene como mínimo un psicólogo o una psicóloga. Ellos tienen desde su profesión como profesionales, tienen la posibilidad de hablar con el menor, ¿cierto? Y de escuchar todas las situaciones que se están presentando. Es más, ellos muchas veces son los que primero se enteran de la vulneración de derechos, porque muchas veces los menores no dicen, por temor, por desconocimiento, porque los amenazaron, porque no saben que eso está mal. Hay menores que no saben que está mal que su papá las toque o los toque, ¿cierto? Hay menores que no saben que eso está mal. O que el papá les dice, no, eso está bien, y que los convencen y les dan un convencimiento, tienen un convencimiento de que las cosas están bien. Entonces ellos con los psicólogos, ellos desde su profesión, saben cómo, digámoslo así, digámoslo coloquialmente, cómo sacarles información, Sí. ¿cierto? Cómo desde lo que ellos platican y hablan y conversan con ellos, sacarles la información de que se les está vulnerando algún derecho, saber que se les está vulnerando algún derecho. Entonces ustedes también pueden tener una especie, a pesar de que también ese proceso psicólogo-paciente está protegido también muchísimo, Sí. muchísimo, ustedes también desde ahí pueden de alguna manera tratar de llegar a obtener información, obviamente pues con el consentimiento de las partes involucradas, ¿cierto? Me quiero volver un momento a otra vez como a ese proceso de garantizar, restablecer y sancionar. Me gustaría saber cuál es tu papel. No sé si es en qué parte, digamos, de este proceso o si es previo. Por ejemplo, ahorita me surgía la duda de cómo se hace entonces la prevención con niños. Si en casos, no sé, sí, cómo se previene, em, ya sabiendo que los niños muchas veces no denuncian o que no saben o que no entienden lo que está pasando y tampoco, yo no creo que sea tan sencillo identificar, si lo que nos decías al inicio, si dentro de la misma familia no se identifican los casos, digamos, de maltrato o de abuso, ¿cómo se puede prevenir? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu labor como personera, digamos, en todo esto? ¿Qué es a lo que más te dedicas? Para identificarlos, yo digo que en primera instancia está la familia, ¿cierto? El núcleo y el entorno del menor. ¿Qué más que la familia y qué más que ese núcleo familiar del menor para poderlos identificar? ¿Por qué? Porque son ellos los que más comparten con los niños, niñas y adolescentes y son los que digamos que tienen la primera obligación, la obligación principal, que es que, entre muchas otras,
inscribirlos en el registro civil, o sea, que el niño tenga un nombre que se puede identificar en materia de salud, en materia de educación, en materia de recreación, en materia de buen trato, en proporcionarles una buena nutrición y desarrollo físico y psicológico adecuado. Entonces, digamos que los primeros llamados a identificar estos casos son la familia, el núcleo familiar. Pero como sabemos que muchas veces dentro de estos entornos y dentro de estos núcleos familiares, dentro de la familia, se presentan los casos de vulneración de derechos, entonces también quienes están, la sociedad. Ahí es donde juega un papel súper importante la sociedad también. ¿Por qué? Porque es que ellos, nosotros, todos, tú, yo, todos, yo así no fuese personera, siendo personera aún más, pero así no fuese personera, tengo la obligación de denunciar a través de cualquier medio la vulneración de derechos de un menor. Si yo me doy cuenta que a mi vecinito le están vulnerando los derechos, yo como sociedad tengo la obligación de denunciarlo, de ponerlo en conocimiento, ya sea de la policía, ¿cierto? De la fuerza pública, a través de la policía de infancia y adolescencia, de la comisaría de familia, que yo diría que es lo más importante, de la comisaría de familia, donde hay defensores de familia en la defensoría de familia, o en la personería, o aquí en la personería, ¿cierto? Y ya por último tenemos el Estado. El Estado también es garante de esos derechos y de la protección de los mismos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe de hacer? Debemos estar en constante comunicación con los padres y con los menores para analizar y para identificar si se está vulnerando algún derecho dentro del entorno de ese menor. El Estado no solamente me refiero a nosotros, me refiero también a las instituciones educativas, a los educadores, los profesores. Muchas veces, cuando se presentan los casos de violencia intrafamiliar o de abuso sexual en un núcleo familiar, el menor no lo va a decir, no le va a decir, supongamos, a la mamá, supongamos la niña que el papá abusa lamentablemente sexualmente de ella. Ella no le va a decir a la mamá, porque de pronto no le tiene tanta confianza a la mamá, o porque de pronto la mamá le dice que no pasa nada, o porque la mamá no le ha dado la posibilidad de que ella hable con ella, o porque se avergüenza, o porque piensa que es culpa de ella, miles de factores que influyen. Pero la niña sí le va a decir a la profe, o la niña sí le va a decir a el psicosocial que hay en la institución educativa, porque todas las instituciones educativas tienen un psicosocial, un docente de apoyo psicológico, algo así se llama. Entonces muchas veces ellos tienen la posibilidad de decírselos a ellos. Entonces ahí es cuando el Estado está materializando esa intervención para la garantía de los derechos de los menores, ¿cierto? Eso con relación a identificar. Ya con relación a, ¿qué fue lo otro que me preguntaste? Perdón. Prevenir. Prevenirlo. Ya con relación a prevenirlo, ya se trata es de pedagogía. Pedagogía que hacemos en la personería, pedagogía que se hace desde la comisaría de familia, que digamos que es la instancia principal, digamos que a otra persona que ustedes le podrían hacer esta entrevista es a las comisarías de familia, porque son los que tienen muchísima más cercanía con estos casos y son los primeros llamados a garantizar estos derechos, ¿cierto? Entonces las comisarías hacen sus campañas pedagógicas a través de la alcaldía municipal, hacen pedagogías, hacen charlas con los padres, junto con su equipo interdisciplinario, sea psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, etcétera, hacen programas con los padres de familia, donde les explican y les indican, padres de familia, pegarle pelas, como lo llamamos coloquialmente, o correazos a los menores no se puede. Está prohibido. ¿Por qué? Por esto. ¿Qué puede pasar si lo hacemos desde lo psicológico? Esto. ¿Qué puede pasar si lo hacemos desde lo penal o desde lo administrativo? Esto. Entonces es ahí cuando confluyen esos órganos, esas entidades, perdón, del Estado para promocionar, para hacer pedagogía, ¿cierto? Para hacer pedagogía y para instruir a los padres de familia, a los educadores, a la sociedad, a todos, en que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos, que son sujetos de especial protección constitucional, que sus derechos no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia, que merecen un trato especial, particular,
súper diferenciado, porque ellos sí que tienen un trato diferenciado a los demás, y que hay cosas que a pesar de que consideremos que estén bien, muchas veces no están bien. Entonces es ahí donde juega mucho el papel del Estado. Es ahí donde el Estado, desde todas sus instituciones y en todas sus formas, debe llegar hasta el último rincón de las veredas más alejadas de ese municipio, hasta el último rincón de ese municipio con pedagogía, con pedagogía, con pedagogía ya sea a través de capacitadores, ya sea a través de presentaciones, videos, que sea súper amigable con el otro para que todos entendamos, que me entienda desde un señor de 95 años hasta un niño de 10 años, porque todos somos sujetos de esa pedagogía, ¿cierto? Entonces, que me Sí. entiendan todos, con plegables, con carteleras, con folletos, con libros que yo entregue por ahí, donde se vea y se garantice se garantice de alguna manera esa pedagogía educativa para que no sigamos incurriendo en vulneración de derechos a los menores. Yo tengo la plena seguridad de que con educación, de que con cultura y de que con esa pedagogía no se vulnerarían tantos derechos de los menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes. No, me parece súper importante cuando nos mencionaste que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de denunciar. Yo siento que justamente como por esa, se me olvidó la palabra, la potestad que tienen los padres sobre los niños, como que a uno como ciudadano, como persona ajena, le cuesta mucho decir como, uy, voy a hacer algo por este niño, porque uno dice, no, pues para eso están los papás. Pero sí me parece también súper importante en todo esto, como ese rol que tenemos que cumplir nosotros, como pues nosotros desde Nos Estamos Matando, que intentamos visibilizar un poco para concientizar y también como los ciudadanos entender que eso también es una obligación nuestra. ¿Qué es, digamos, lo esencial y lo principal y lo primordial? Son dos cosas. La primera, que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional y que tienen un interés superior y prevalente por sobre los derechos de todos los demás, de mí, de ustedes, de todos. Y lo segundo, que a quién debemos acudir en caso de vulneración de derechos de un menor. Y diría yo que es lo más importante, porque estamos preguntándonos, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde pegamos? ¿Qué hacemos? Mira, este niño lo maltratan todos los días, está lesionado, está porreado. ¿Qué hacemos con esta situación? Debemos acudir a las comisarías de familia municipales. Yo digo que principalmente a las comisarías. Ya si en las comisarías, pero las comisarías todas son muy juiciosas, todas están pendientes del restablecimiento de derechos de los menores y de materia administrativa, etcétera. Si no acudimos a las comisarías porque no hay comisaría, porque alguna circunstancia se presentó, a las personerías. Si en las personerías alguna otra circunstancia se presentó, a la fuerza pública, o sea, policía de infancia y adolescencia. Y si no, a las defensorías de familia, listo. Pero inicialmente, y en la conclusión, es que acudo a comisaría de familia municipal. Listo. Lau, ese cierre estuvo perfecto. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotras, por habernos aclarado tantas dudas. Por supuesto, eso es un tema gigante. Nos encantaría preguntarte mucho más. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Con mucho gusto. Que tengan un feliz día y gracias. Igual, Gracias, chao. Bye. Un gusto conocerlas. Chao. Lo mismo.